Gesed, Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Y de ahí me voy a basar en un estudio de lo que es la prosperidad del alma según el Espíritu de Dios. Y cómo para ese tiempo se hablaba en base a lo que se le está diciendo a este siervo. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? En el verso 2 específicamente. Es como un saludo. Dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Eso dice, ¿qué versión? La nueva traducción. Bueno, ahora vamos a la Valera. El anciano Agar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso, así como prospera tu alma. Entonces, hoy me voy a enfocar en lo que es la palabra prosperidad según el Espíritu de Dios al alma. Y anhelo que usted pueda entender este mensaje, que lo pueda comprender, porque a la final todo parte del alma. Y hoy vamos a hacer el estudio de la dualidad en nosotros mismos, cuerpo y alma. Y anhelo que usted esté muy atento y preste mucha atención, porque a veces uno teniendo este cuerpo, no importando los años que usted tenga, a veces la persona no sabe ni quién es propiamente. Por eso en el caminar de la vida y ahora en el caminar de la fe, uno se va a encontrar con muchas cosas del alma. Asuntos que uno dice, yo pensé que había cambiado, yo pensé que lo había dejado. Yo pensé que de pronto con los años que yo llevaba había avanzado algo, porque vamos a mirar la prosperidad en el lenguaje hebreo. Por eso cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Imagine que le habla prosperado, que tengas salud y el alma. ¿Sí? Y la prosperidad, lo que vamos a hablar hoy no es un asunto de economía, es un asunto del alma. Porque en el mundo hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero al fin y al cabo el alma está muerta. Entonces la definición hebrea de prosperar se centra en los términos hebreos con la T al comienzo y es Salah, pero con una T al comienzo y una Che al final, que sería Tes, Salash, que significa avanzar, tener éxito y empujar hacia adelante. Miren lo que le está diciendo, como sigue hacia adelante con tu llamado, porque vas a tener éxito. No pares, avanza. ¿Sí? Avanza, y no le está hablando de economía. Y el concepto integral también tiene que ver con una palabra, la prosperidad tiene que ver con shalom, con paz, plenitud y bienestar. Y implica un progreso continuo, una perseverancia ante la adversidad. Y un estado de bienestar integral, físico, espiritual y a la final material. Guiado por Yahweh, más que una simple acumulación de riquezas. Ojo, más que una simple
acumulación de riquezas. Y el aspecto clave de la prosperidad en el hebreo, que este shalá, de esta raíz hebrea, significa triunfar, prosperar, avanzar con esfuerzo. Miren lo que dice, avanza con esfuerzo. Eso era lo que estaba diciendo ese texto que acabamos de leer. Avanza con esfuerzo. Y este término de estas dos raíces que vemos de prosperar en salud y de prosperar en el alma, muy pocas veces se escucha en la escritura. Muy pocas veces, pero siempre ha estado ahí. ¿Sí? Siempre ha estado ahí. Entonces yo hice como un exégesis desde el principio hasta que el libro Apocalipsis nos habla también de términos de avanzar y prosperar en paz, en bienestar, en salud. ¿Sí? Entonces lo que está hablando aquí este siervo, mandándole como esos saludos al otro, le está diciendo, yo deseo que sigas en esa chalón, deseo que sigas avanzando, deseo que sigas hacia adelante, aún en medio de la adversidad, el llamado que tú tienes, pero sobre todo que prosperes y tengas buena salud, porque esa salud va a depender de asuntos del alma. ¿Sí ve? O sea, esa salud va a depender de los asuntos del alma. Entonces vemos que es triunfar, prosperar, avanzar con esfuerzo, y se describe para tener un éxito en el cumplimiento de una misión. Describir el éxito del cumplimiento de una misión con la ayuda de Yahweh, indicando un progreso activo. Y Shalom, aunque se traduce frecuentemente como paz, pero también implica bienestar, completa, plenitud, seguridad, salud. Es una condición de armonía total. Es una condición de armonía total lo que le están, de cierta manera, anhelando hacia este hombre. Total. En la vida de una persona influenciada por la obediencia a los principios divinos. Y también es un significado integral que nos enseña que la prosperidad en hebreo no es meramente material. No es meramente material, porque abarca la prosperidad del alma, la salud y la perseverancia. Y eso significa que la fuente de la prosperidad está en la Torá y en el Mesías. La Torá del conocimiento y en el Mesías, que es nuestro Salvador. Y enfatiza que la verdadera prosperidad proviene de la búsqueda y la obediencia a Yahweh, siendo la fuente, según se ilustra en 2 de Crónicas 26:5. 2 de Crónicas 26:5. Y enfatizando que la salud del alma es clave para todo lo demás, como lo acabamos de leer en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Entonces, hay un texto aquí que acabamos de leer, pero lo importante es que tenemos que aprendernos nosotros a conocer cada uno mismo, y tenemos que tener claro primero que es, yo soy una persona, ¿sí? Usted es una persona, yo soy una persona, y nuestra esencia es el alma. Usted es una persona, yo soy una persona, nos vemos físicamente, pero lo importante no es lo exterior, lo importante es lo interior. Porque al fin y al cabo todo el mundo se ve exteriormente. Usted camina por las calles, pues todo el mundo va a ver lo físico. Cuando usted interactúa con una persona, usted va a ver lo físico. Porque esa es la naturaleza del ser humano sin Dios. La naturaleza del ser humano sin Dios es, como yo te vea, yo te trato o te juzgo. Pero la naturaleza divina del alma es, yo veo tu condición, que ya es muy diferente. En el mundo te tratan por como tú vistes y por cómo te ven, por lo que tú tienes y por lo que físicamente tú transmites. Y eso es bueno. Dentro de lo normal es bueno. Pero Dios nos está llevando más allá, porque al fin y al cabo vernos y conocernos físicamente, pues eso es sencillo y fácil. Es más, usted puede convivir con muchas personas físicamente, y si usted no ve el alma, simplemente va a ver, durante los años que va a convivir con ellos, va a ver es carne.
y va a haber un estado natural del ser humano como persona. Pero cuando tú aprendes a conocer la esencia de un alma, ya cambia todo. Porque ahí es donde tú realmente te vas a encontrar con quién es esa persona realmente. ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Bueno, todo lo que el alma en sí deposita y tiene. Entonces, primer punto, yo soy una persona. Nuestra esencia es el alma. Y otro punto es, somos un alma antes de nacer. Y somos un alma después de morir, que es lo más importante. Somos un alma antes de nacer. Somos un alma después de morir. El cuerpo es un estuche. Sí, eso simplemente es un estuche que Dios se lo entregó para que usted transmitiera, para que usted hablara, para que usted sintiera, para que durante el proceso de periodo de esta vida en este mundo, pues, pudiera usted interactuar físicamente con muchos humanos y compartir. Pero en el reino de Dios las cosas no son de la manera como nosotros las vemos. En el reino de Dios todo es espiritual. Y como todo es espiritual, en base al espíritu, todo es más descubierto. Y todo es más visible y es más claro. En el campo terrenal, en el campo físico, muchas cosas se encubren. Porque al fin y al cabo, esa alma que está dentro de su cuerpo, solamente Yahweh la conoce y los hombres de Dios. De resto nadie sabe nada. Por eso cuando nace la criatura, cuando dice la escritura mi embrión, ya es un asunto del alma donde el Padre ya está haciendo un proceso. Y en base vamos a ver también cómo es el desarrollo del alma según el crecimiento de la vida. Y cómo es el proceso de adiestramiento sobre mi vida, sobre mi alma, para yo interactuar con los seres humanos durante el periodo de crecimiento de mi vida, niñez, juventud, adultez y vejez. Y vamos a ver que el alma tiene procesos también de cambio, en el sentido de desarrollo de crecimiento. No que el alma no va a cambiar porque es espíritu. Y vamos a ver cómo se trabaja, por qué el alma de un niño, la gente lo mira y dice, pero es que el alma no crece. Y vamos a ver que el alma sí tiene un proceso. Porque si el alma no creciera, entonces usted se quedaría siendo un niño. Y mucha gente a veces se queda siendo niños, siendo viejos. Y vamos a ver que no es un asunto de carne, es un asunto del alma. Entonces somos un alma antes de nacer y después de morir. Y durante un breve periodo de tiempo que estamos en esta tierra, en este planeta, somos un alma fundida en un cuerpo. O sea, somos una dicotomía, una dualidad. Dos cosas a la misma vez van desarrollándose. ¿Sí? Entonces somos un alma fundida en un cuerpo, y una vez entendemos claramente esta distinción, todas las piezas de nuestra vida encajan en el lugar correcto. La existencia del alma es uno de los fundamentos principales de las escrituras, de la Torá. Y Yahweh nos enseña y crea a cada persona con un cuerpo físico y con un alma espiritual. Y sabemos que el alma es la esencia de la persona, así como tenemos que atender a las necesidades de nuestro cuerpo. El alma es una esencia de la persona, así también tenemos que fortalecer el alma con logros espirituales, sin desatenderlos también de las necesidades de nuestro cuerpo físico. Dos cosas trabajan a la misma vez durante el periodo de crecimiento de nuestra vida. Y para crecer el alma tiene que haber procesos y logros o esfuerzos espirituales. Porque alguien que no camina con Dios nunca se va a esforzar espiritualmente a nada. Por eso son personas que son muy indiferentes ante los asuntos espirituales de Dios. Y eso también hay mucha gente en el mundo. Y a través de la Torah y el cumplimiento de los mandamientos, cada ser humano se encuentra constantemente sujeto a impulsos opuestos. Cuando el Padre nos creó y nos dio este cuerpo físico, que es un cuerpo limitado, uno muchas veces se pregunta, ¿por qué si el Padre sabía que esta carne iba a ser oposición
¿Por qué de una vez no nos dejó siendo unos seres espirituales, como dice la escritura al final de Apocalipsis? Que seríamos como los ángeles. Y nos hubiéramos evitado un gran lío durante tantos años. La Tierra ha tenido 6.000 años de problemas con la humanidad, desde el primer hombre hasta nuestros días. Pero ese era el asunto donde Dios nos quería como enseñar en esta escuela de la vida. Nos quería enseñar algo que es, ustedes lo pueden hacer, ustedes lo pueden lograr. Ustedes tienen la capacidad de poder vencer su naturaleza humana. ¿Cómo? Con logros espirituales, con fuerza, avance. Así como la gente en el mundo se preocupa por su estado físico y natural, pues el Padre también nos creó con un logro de que sí lo podíamos hacer de la misma manera para poder coger este cuerpo e intentar llevar a la persona a la satisfacción física, pero también a logros espirituales. Por eso, mientras que el alma lucha por lograr apegarse a lo espiritual, la pregunta respecto a cómo comportarnos con respecto a estos impulsos, si debemos satisfacer los deseos del cuerpo o negarle esos placeres y cómo responder a los anhelos del alma. Por eso la escritura dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que aprendernos a conocer, porque yo he visto que a nivel del mundo, aquí es donde se está rajando todo el mundo. Yo pensaría que la mayoría de población mundial se está rajando con este punto, ¿no? Aún conociendo todas las escrituras. Porque dése cuenta que físicamente e intelectualmente una persona puede tener la capacidad de conocer todas las escrituras y recitarlas de una manera, creo que mejor que aún que nosotros mismos. Pero si hay un asunto y un problema del alma, ahí es donde él va a fracasar con todo su conocimiento y con todo lo que trate de lograr durante todos los años de su vida. Entonces, si debemos satisfacer los deseos del cuerpo o negarle esos placeres y cómo responder a los anhelos del alma, es también uno de los temas fundamentales para lograr los conceptos de la espiritualidad y el desarrollo personal del alma. Y de qué manera esta realidad afecta la vida de la persona. Entonces yo comencé diciéndole primero quién verdaderamente soy yo, porque es que uno siempre tiene que mirarse, es más, usted todos los días se mira al espejo. Desde niño usted viene mirándose al espejo, desde niño, porque es algo inevitable que todos los seres humanos lo hacemos. Es más, Yahweh creó el espejo no solamente para mirar su belleza o para arreglarse. ¿Sabe con qué fin de cierta manera Dios permitió el espejo? Para que usted cada día viera su condición, más que arreglarse, que peinarse, que maquillarse. Era como que mire su condición todos los días y mire la condición de su vida, cómo va creciendo. ¿Y quién es usted? Porque se cuenta que todos los seres humanos en lo físico se preocupan por estar bien cuando están frente al espejo. Usted no va a mirarse al espejo a no ser que esté buscando un interés de algo para usted mismo. Las mujeres llegan al espejo a mirarse porque saben que en el ego de las mujeres, porque ese es un ego, dice yo tengo que estar bien, bonita, presentable y no salir como una chanchiruda. Entonces se miran al espejo. Sí, eso, lo hacen con el fin de que el espejo les diga está bien o está mal. Y en nosotros los hombres, pues lo normal, un peinado. Un peinado. Bien calvito. Simplemente, o como sea. Pero el espejo es una obligación diaria y permanente hasta la vejez. Entonces, deje cuenta que el espejo califica el estado de mi cuerpo físico. Desde niño hasta el último día, porque usted de pronto ese día va a morir y se miró al espejo. Y miró su condición física, pero como no veía el alma, no sabía qué estaba sucediendo. Porque simplemente se centró a mirar lo físico. Entonces el primer punto es, ¿quién soy yo? ¿O quién verdaderamente soy yo? ¿Cómo me veo yo? Ese es otro punto, porque cada uno se ve en el espejo en cuanto a lo natural y la vanidad del ser humano es, ¿cómo me veo yo?
Por eso cada uno, aún en lo natural del hombre, el hombre siempre y la mujer siempre van a querer estar bien presentados. El hombre quiere estar con el mejor peluquero. El hombre siempre va a tratar de buscar lo mejor en cuanto a su personalidad. La mujer también va a tratar de estar lo mejor en cuanto a su personalidad. ¿Cómo me veo yo? ¿Sí ven? El otro punto es, ¿qué es lo que ves cuando miras tu cuerpo? ¿Sí? Ese es el otro punto. Ya miré mi rostro, ya miré esto. Ahora el otro punto es, ¿qué es lo que ves cuando miras tu cuerpo? Ese es otro punto muy importante. Y si lo pasamos para nuestro tiempo, un ejemplo sería la gente que va a un gimnasio. ¿Sí? La gente que va al gimnasio. ¿Y por qué? ¿A qué se va a un gimnasio? Adelgazar, porque estás a dieta, porque haces dieta, porque te da miedo enfermarte, porque te da miedo engordarte. Por eso es que se están llenando tanto los jeans en este tiempo. Hay una preocupación por lo físico. Eso ahorita es el boom a nivel del mundo, los fines. O sea, todo el mundo está tan preocupado ya por lo físico. Entonces, si la gente está preocupada por asuntos de lo físico, porque están dando cuenta que se enferman, su personalidad, etcétera, todo eso, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar preocupados del alma? Por eso Yeshua dijo, no teman por los que matan la carne, teme por el que mata el alma. Pero entonces dejen cuenta que como en lo natural hay gimnasios para fortalecer, para tratar de buscar el mejor cuerpo, pues en lo espiritual nosotros tenemos que ir muy de avance. Por eso le dice, amado, yo deseo que seas prosperado, como prospera tu alma. Claro, porque la fe es un gimnasio del alma, donde los logros de avanzar en lo espiritual me van a conllevar a yo tener una madurez. Usted va a un gimnasio, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va por primera vez a un gimnasio y ve a alguien que lleva 20 años en el gimnasio y a usted le dicen, coja eso que ese hombre durante 20 años viene alzando, ¿sabe qué? Usted se priva, hermano. Se priva, queda ahí y lo primero que va a decir es, por aquí, no vuelva. En los asuntos del alma, en la fe, cuando tú has aprendido a avanzar y a madurar durante muchos años y lo has hecho de la manera correcta, como los hombres de la Biblia, pues claro, te vas a encontrar con un choque de alguien que es maduro en el alma y es muy maduro espiritualmente. Por eso cuando se llega a la fe, por primera vez hay dos puntos que tú vas a decidir, o te quedas o te vas. Lo mismo que el gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio y te inscribes, o te gusta eso o te vas, porque eso no es nada fácil. No va a ser nada fácil. Y eso me traía el recuerdo de una persona que alguna vez yo conocí y me dijo, yo quiero ir al gimnasio. Y le dije, claro, vamos. Pagó su mensualidad. Entrenó 3 días y me dijo, esto no es para mí. Y el tipo era bien gordito. Me dijo, esto no es para mí. Y dije, bueno, listo. Perdió su plata, no volvió. Entonces vamos a ver gente que en la fe van a actuar de la misma manera. ¿Sí? Van a actuar de la misma manera donde dicen, no, eso no es conmigo. Pero también hay otros que pueden estar ahí, entre comillas, pero están demostrando, eso no es conmigo, pero están ahí. Porque hay gente que va a un gimnasio, pero unos van al gimnasio a coger pesas pequeñas y nunca van a coger lo que los va a llevar a la intensidad o al crecimiento. Dicen, yo voy al gimnasio, pero a mí no me diga que alce eso. Conmigo no es eso. Yo vengo al gimnasio, pero no me obligue, no me vaya a poner a hacer esos esfuerzos porque usted sabe que yo no tengo la capacidad para eso. Pues claro, va a estar ahí en el gimnasio con las pesitas de 5 libras, cuando después de 10 años debería estar levantando 50 kilos. Pues claro, el cambio es impresionante. Pero siempre va a estar ahí y en la fe vamos a encontrar gente que es así. O sea, yo voy ahí, pero a mí no me exijan nada, porque en el momento que me exijan, ustedes saben que yo no aguanto, me reviento y vuelvo atrás. Y eso significa prosperar en el alma. Y en eso sí que yo he visto que la gente se está rajando en el mundo. Entonces, una parte de tu cuerpo es un apéndice hecho de huesos. Vamos a mirar lo físico. Tendones cubiertos, carne, piel, repleta de nervios,
vasos sanguíneos, conductos linfáticos, los cuales atraviesan la mano conectándola con el cuerpo, convirtiéndola en una parte del ser. Puedes abrir, cerrar la mano. Es más, si yo te digo, Estelita, buenos días, ella va a interactuar conmigo. Eso es fácil. Y para eso no hay ningún esfuerzo, ¿sí o no? Pero vamos a ver más allá. Mucho más allá. Ahorita lo físico es, ¿cómo estás? Como normal, todo el mundo interactúa y eso es algo normal del ser humano. Pero yo quiero que hoy vayamos más allá. Los cuales atraviesan la mano conectándola con el cuerpo, convirtiéndola en una parte de tu ser. Puedes abrir y cerrar la mano. Ella obedece a cada orden que le envías a tu mente. Es tuya y es una parte de ti. Pero ¿quién eres tú y cuál es tu verdadero yo? ¿Sí ve? Es fácil yo saludar a Estelita y ella me saluda a mí. Y todo parece normal. Estelita, buenos días. Ella me dice buenos días. Interactuamos, pero lo de Dios va más allá que lo que acabamos de hacer. Porque yo saludo a Estelita y Estelita me saluda a mí y somos dos vecinos o dos conocidos y digo, no, la vida de ella es chévere porque ella es una persona que saluda. Hasta ahí todo está normal. Y eso es el mundo. Ustedes suben un Transmilenio y si usted saluda, pues lo saluda. Y si no, pues no. Pero Dios nos está llevando a un asunto, aprende a ver aún más allá de lo que es un saludo. Porque saludar es fácil y en el saludo tú no sabes cómo está la condición de una persona. Pero en los asuntos espirituales, cuando tú estás al frente, saludas a la persona físicamente, pero ya tú espiritualmente estás viendo algo en el alma que está sucediendo. Y estás viendo una necesidad más allá que un saludo. ¿Sí? Y el mundo está andando así. El mundo es eso. El mundo es un ir y venir de humanidad, de carne, de huesos, de arterias, de sistema nervioso. Todo el mundo caminando, vemos todo en lo natural. Son huesos, sangre, etcétera, etcétera, físicamente caminando. Y ahí no nos podemos quedar en eso. En lo personal yo nunca me quedé en eso, comenzando la fe. Yo fui más allá. Aprender a ver la condición del alma. Que desafortunadamente en la religión o en lo que sea, no han podido avanzar más allá. Porque la gente no quiere pagar el precio. Y si nosotros no pagamos el precio como los hombres de Dios de antaño, y como el Espíritu Santo lo dio a prometer, simplemente vamos a terminar siendo unos hombres físicos, mortales y carnales. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu verdadero yo? ¿Qué ocurre cuando le dices a tu mano que se abre y se cierra? Entonces ya entendemos todo ese punto. Ahora, ¿tú qué piensas que eres un cuerpo? Pero realmente tu cuerpo es tu verdadero yo. O sea, ¿ese cuerpo es tu verdadero yo? ¿Sí o no? No, obvio que no. O sea, ese cuerpo es algo temporal. Porque tu verdadero yo está dentro de ti. No es que tu verdadero yo se envejece, se desgasta, algún día va al polvo. Y el asunto aquí de las escrituras es el alma. Por eso el profeta Ezequiel le dice, Yahweh, el alma que peque, esa morirá. O sea, no le está hablando el cuerpo, le está hablando es un asunto del alma. Y desde el huerto del Edén todo comienza con asuntos del alma. Y en el proceso, en la historia de la vida son asuntos del alma. Pero como la gente es tan física y natural, se ponen a mirar en lo físico. Por eso el interés y la preocupación hoy en día es todo lo físico. Lo físico, pero nadie se pone a sentarse o hace una parada en su vida para mirar asuntos del alma. Entonces el verdadero yo, punto uno, no es tu cuerpo ni tu cerebro. Tu verdadero yo no es tu cuerpo ni tu cerebro, sino la información que contiene tu cerebro. Tu verdadero yo es la información que contiene tu cerebro. El niño cuando crece y va en un pleno desarrollo de la vida, pues el cerebro va a recibir la información. Todos venimos de ahí. Cuando estamos niños empezamos a recibir, empezamos a ser como formados. ¿Sí? El niño empieza, las primeras imágenes que ve el niño son los colores. Después de los colores empieza a aprender a hablar, a interactuar.
Después de aprender a interactuar y hablar, tiene que aprender a leer. Y empieza a recibir información. Entonces, claro, eso va entrando al cerebro. ¿Sí? Ahí está el verdadero yo. ¿Sí? Antes no, porque no hay información. Y si no hay información, yo no sé quién soy yo. Pero cuando ya hay información, yo sé quién soy yo. Cuando tú compras un computador, el computador viene limpio porque hay que meterle todos los programas. O si no, el computador nunca te va a responder. Lo vas a aprender, pero no te va a dar ninguna información. No es que el disco duro no tiene nada, ni los procesadores, ni nada está funcionando porque necesitas la información para poder interactuar con toda la información que le esté dando mandos. Así somos los seres humanos en la medida del proceso de la formación de nuestra vida. Nuestro cerebro es un punto de información donde aprendemos a ver, a interactuar los colores, a ver todo lo que el cuerpo, lo físico ve. Pero ese no es el asunto. El asunto no es quedarme yo con una información en mi cerebro. Los recuerdos, las cualidades personales o los patrones de pensamiento. No. ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente muchos cuando no conocen a Yahweh no rompen la genética de un pasado, entonces mueren con una información que adquirieron durante todos los años de su vida y la procesaron en el cerebro. Cuando una persona empieza a conocer el mundo e empieza a interactuar en el mundo y empieza a conocer el pecado del mundo, ese es el proceso que queda en el cerebro. Esa es toda la información que queda. Y en base a eso, con lo que aprende en su adolescencia, en su juventud, va a empezar a expresar como procesador de lo que aprendió en un pasado, va a empezar a hablar en base a recuerdos de un pasado. Por eso hay gente que se queda hablando siempre de su pasado y no salen de ahí. Porque ese es su verdadero yo, se quedaron pensando. Y por eso este mensaje es muy importante. Porque si yo no rompo genética o esquemas o patrones, simplemente me voy a quedar siempre repitiendo la misma historia, aún caminando en la fe. Genética, patrones y comportamientos. Que en el momento que te lastiman, tú reaccionas de la misma manera, conforme a lo que aprendiste durante todo el periodo de los años de tu vida pasados. Otro ejemplo. Ejemplos sencillos, porque esto es muy importante. Porque este tema lo voy a tratar por varios sábados. ¿Cómo es el comportamiento de alguien que le tocó una vida muy dura de niño, que de pronto no tuvo la economía, de pronto no tuvo ni economía, ni tuvo amor, ni pudo darse gusto, ni pudo tener muchas cosas que de pronto otros tienen en sus patrones? Entonces ese niño, esa niña fue creciendo con patrones, y la información quedó en el cerebro. Porque no llegó, el alma se reseteó, se conectó con el cerebro y no hubo más información. ¿Sí? Se llenó de esa basura y ahí se quedó. Entonces fue creciendo y a medida que va creciendo tiene una información. ¿Cuál es la información? Mi vida me tocó muy dura, fui una persona muy pobre, fui una persona muy rechazada, a mí me ultrajaron, a mí me maltrataron, me señalaron, me menospreciaron. Y fue creciendo y en base a eso repite lo mismo. Repite los mismos patrones. De niñez a juventud y adulto. Entonces ya cuando la persona está adulto, tiene un patrón. Y ese patrón está ahí todavía en el cerebro. Y sigue hablando lo mismo. Y repite lo mismo como loro. Y uno dice, ¿por qué hay gente que se queda hablando patrones y comportamientos repetitivos? ¿Sí? Porque se quedó en un proceso de su vida en el alma. Y a veces aún teniendo la palabra y teniendo al Espíritu de Dios, no permiten que su presencia entre, tome el alma y resetee nuevamente la mente, resetear. ¿Usted sabe qué es resetear? Cuando usted coge el computador y lo formatea y como que ya basta de esta basura. Vamos a formatearlo porque hay mucha basura y eso me está trayendo problemas. Y no está funcionando el computador de la manera que debe ser. Pues si nosotros no somos reseteados por el Espíritu Santo, vamos a tener problemas durante el periodo de crecimiento de la vida y de la fe.
Y vamos a terminar hablando cosas repetitivas. Y vamos a tener comportamientos que no son normales de un hombre o una mujer de Dios. Por eso el verdadero yo no es tu cuerpo ni tu cerebro, sino la información que tu cerebro, tus recuerdos, tus cualidades personales y tus patrones de pensamientos. Y aquí viene otra palabra, rompiendo la genética del pasado. Rompiendo genéticas del pasado, de lo que nos enseñaron nuestros padres, familiares, amigos, y lo aprendido en el camino de la vida desde mi infancia. Porque es que uno habla es por lo que fue uno formado, cada uno expresa por lo que fue formado. Si usted mira, usted interactúa y habla por lo que usted aprendió. Lo que usted aprendió en su casa lo toma de ejemplo. Lo que usted sale a la calle y aprende de los amigos lo coge como maña. Sí, porque a veces dicen, los papás a uno le decían, ¿dónde aprendió esas mañas? Si eso no se lo enseñé yo, pues lo aprendió afuera en la calle. Entonces todos son un mundo de patrones y es un mundo de comportamientos. Y eso desafortunadamente nos lleva a un fracaso muchas veces. Porque sabemos que el mundo, cuando no tiene temor de Dios, pues es tremendo. Y sabemos que Yahweh, como es omnisciente Yahweh y Él sabe todo y no lo olvida, Yahweh tiene el conocimiento de cada pensamiento y recuerdo que existe dentro de nuestro cerebro. Él lo sabe todo. No hay ni una pequeña pieza de información que escape a su conocimiento, aún lo que ha marcado nuestra vida desde el comienzo. Hay gente que está muy marcada por un pasado, ¿saben? De pronto voy a hacer un poquito feo el término que voy a hablar, pero es necesario que lo aprendamos. Patrones que dejan marcada una vida y una vez y para siempre y a veces hacen daño. Por ejemplo, y yo lo analizaba cuando estaba haciendo este estudio y el padre me lo hacía ver. Patrones que marcan la vida. Cuando una niña pierde la virginidad, es un patrón que queda marcado para toda la vida. O el hombre pierde su virginidad, es un patrón. Es un patrón que queda tan marcado que aunque tenga usted hogar, que aunque usted tenga hijos, con el siguiente personaje que conoció en su vida, porque la primera persona tal vez no se entendieron, no se comprendieron, pero con esa persona se perdió la inocencia, porque hubo un pacto, y todo pacto de sangre marca la vida, porque la virginidad es un pacto de sangre y marca, y muchas veces destruye la genética, o interrumpe un proceso de una bendición. Entonces, cuando la persona queda marcada, como yo lo estoy explicando ahorita, queda marcado en el cerebro algo como que hay un recuerdo, y quedó ese recuerdo ahí, quedó en la nube, ¿sí? Quedó en la nube. Aunque se puede decir, no, eso no, pero en el momento más adelante que se conoce otra persona, inmediatamente, pum, viene la marca de lo que pasó antes. Viene, no, a mí me pasó esto antes. No, empiezan a salir las defensas. No, yo no puedo volver a fracasar porque a mí yo perdí la virginidad con tal persona y esa persona se burló, etcétera. Bueno, todo lo que pasa en el mundo sin Dios. Entonces marca un lapso en la vida de la persona al punto que a la persona se le destruyen los pensamientos en cuanto a un futuro, porque no va a ser feliz. No puede ser feliz. Hay gente que no es feliz porque quedaron marcados con patrones de un pasado, sea hombre o sea mujer. Por eso el mundo anda a la esquiva de todo mundo desconfía en todo mundo, porque venimos de un patrón del mundo, de todo mundo le hace daño a todo mundo, por causa del mismo pecado de la carne. Por eso usted hace una encuesta en la calle, o puede salir a hacer una encuesta, a hablar de sexualidad, todo el mundo quedó con una marca. La mayoría del mundo quedó con una marca, desde el comienzo de la vida. Y esas marcas de la vida, cuando no se rompen y no se borran para que Dios haga un proceso nuevo, la persona siempre va a seguir marcada. Así como la niña o el joven quedaron marcados con un patrón en cuanto a su sexualidad, así mucha gente va a quedar marcada con patrones de comportamientos de la vida.
a desmanes, costumbres, palabras, acciones, comportamientos, resentimientos, falta de perdón, miedos, temores, rabias, iras, contiendas, pleitos, distensiones. Entonces, les puse el ejemplo para tomar este otro ejemplo, porque hay gente que dice, yo ya fui restaurado. Y resulta que hay patrones en su alma que todavía están en la nube. Sí, están en la nube que en el momento de alguna situación, inmediatamente el cerebro trae memoria. Inmediatamente llega al cerebro. ¿Por qué? Porque no se rompieron con patrones de un pasado. Por eso la Biblia habla del alma en Eclesiastés 12:7, donde dice, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra como antes, pero el espíritu retorna a Yahweh, quien lo dio. Y esto significa que hay parte del hombre que es espiritual, que vive más allá de la vida del cuerpo físico. Entonces Yahweh creó a los seres humanos como criaturas compuestas, tanto como cuerpo físico como un alma espiritual. Y ambas partes de las personas son creaciones de Yahweh. La diferencia entre ellas es que el cuerpo se atrofia y muere, mientras que el alma vive eternamente albergando la conciencia y la identidad de la persona. Este punto es muy importante, porque la gente piensa que cuando va a fallecer o cuando se muere, se pierde la información. Una información quedó en el cuerpo, en el cerebro, que va a la tierra. ¿Sí? Y la otra información es la que queda al alma, que es a la que va a dar cuentas. ¿Sí? Por eso la persona cuando muere, el cuerpo es el que duerme, pero el alma sigue tal cual como usted está ahí sentadito, pero sin su cuerpo. O sea, en el momento que la persona muere, el alma sale y empieza a ver las realidades del reino, del mundo espiritual. Pero como la carne es débil, es caída, se atrofia, muere, no permite, porque es una oposición que desafortunadamente Adán, por causa de su pecado con Eva, atrofiaron todo ese proceso, porque ellos podían interactuar con ángeles, hablaban con todo, porque ellos eran más espiritual que físicos dentro del huerto. Por eso la escritura dice que ellos comían comida de ángeles. Entonces, como ellos eran seres más espíritu que carne, pues en ese momento ellos entendían todo lo que nosotros muchas veces no logramos entender, porque nuestra naturaleza atrofiada de la carne no nos permite ver más allá de lo que está sucediendo frente a nuestros ojos, porque el pecado es prácticamente una muralla que no permite ver los asuntos espirituales. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver los asuntos de Dios, nadie los podrá ver. Entonces la persona que está compuesta de un cuerpo y de un alma, los cuales se combinan para experimentar la vida en este mundo, para mal si estamos alejados del dador de la vida, o para bien, el alma es la base del libre albedrío. Además, el hecho de que estamos compuestos de un alma espiritual requiere que hagamos lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestra alma, dedicándonos a los asuntos y las actividades espirituales. ¿De quién? De Dios. Porque sabemos que el alma es el hogar de la identidad de la persona y de su verdadero ser. Entonces vamos a mirar cómo nuestro Creador quería crear al hombre y mujer con el propósito desde la creación. Y desde el comienzo de la creación ya encontramos alusiones al alma. En la creación de Adán, el primer ser humano, y el arquetipo para todas las futuras generaciones, la Torah indica que estaba compuesto tanto por elementos del reino celestial como el reino terrenal. Y da un ejemplo. Cuando comienza Adán en el huerto, vemos el texto que dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza, que de ahí han sacado una manada de interpretaciones del capítulo 1 al capítulo 2, donde dicen que hubieron dos creaciones, pero resulta que hubo un intervalo de tiempo. O sea, lo que primero Yahweh hizo fue lo espiritual. Dijo, lo primero es lo espiritual, porque al fin y al cabo es el principio y el fin. ¿Sí? Como Génesis es el principio del fin, con Apocalipsis. Entonces, en el momento, dijo, hagamos a un hombre espiritual. Y después le damos un cuerpo físico para que se enseñoree sobre lo material. ¿Sí?
Y el cuerpo físico, como fue extraído de la tierra, sabemos que la tierra es limitación. La tierra es caos. La tierra es desorden. La tarea del espíritu era gobernar y sojuzgar la carne y la tierra. Por eso le dio a Adán el dominio para que sojuzgara todas las cosas y le dio la autoridad. Dijo, hoy pongo para ti, para que tú tomes autoridad sobre la tierra y sojuzgues sobre la tierra todas las cosas. En el momento Adán lo entendió, claro, él lo entendió en un principio y lo entendió por muchas generaciones, por muchos años, según un conteo físico. Pero como sabemos que estaba dentro del huerto, como era más espíritu que terrenal, pues no se manejaba espacios ni tiempo, porque estaba dentro de la misma presencia y la gloria de Dios. Entonces en ese momento ese ser espiritual que tenía un cuerpo físico limitado, hasta ese momento él estaba tomando control y estaba tomando dominio. Pero en el momento que el Padre le dice también una orden, de cierto te digo, que el día que comas de este árbol del conocimiento del mal, morirás. Entonces, en el momento que Adán, con su esposa Eva, toman la decisión de hacer algo contrario al mandamiento de Dios, inmediatamente la fuerza de su carne, la fuerza de su naturaleza pecaminosa, tomó control sobre el espíritu. Y ahí se perdió todo el propósito en cuanto a la creación del hombre hasta nuestros días. Y de ahí el hombre empezó a manifestar comportamientos naturales, como matar, que fue el primer pecado después de la desobediencia, la envidia, las guerras, los pleitos, y todo lo que nos dice la Escritura, en base a los mandamientos que fueron entregados a Moisés. Y ahí empezamos a ver y se empezó a crear una lucha interna entre la carne y el espíritu. Entonces, el hecho de que la persona esté compuesta de dos polos opuestos, un cuerpo terrenal y un alma espiritual, nos conduce a una dualidad en la condición humana. Y en cierta manera el cuerpo lucha contra el alma, mientras que en otros sentidos este trabaja en conjunto con el alma. Entonces démonos cuenta que vamos a ver ejemplos donde simplemente la carne trabaja. Pero vamos a ver otros ejemplos donde los dos interactúan. Por ejemplo, los ejercicios donde se usan el alma suelen ser actividades puramente físicas. En un ejercicio físico no se usa el alma, simplemente la carne, porque es una mecánica y es una cognitiva. Comer no necesita el alma en ese momento, porque está enfocado simplemente a coja la cuchara y hágale, alimente la carne. ¿Sí? Son cosas donde el alma no va a estar actuando. Pero va a haber un momento que ya tienen que trabajar los dos. Ya empieza lo intelectual, porque usted para comer no necesita ser intelectual, ¿no es que es un asunto de la carne? ¿Sí? Es un asunto donde su alma en ese momento no está haciendo nada, porque es un asunto puramente terrenal, es pura carne. ¿Sí? Usted va al gimnasio, y una vez José me preguntó en el gimnasio, me dijo, Paz, esa gente que está haciendo toda esa fuerza y todo ese peso, son gente fuerte del alma. Le dije, no, mijo, eso no tiene nada que ver. El hecho de que esa gente esté haciendo fuerza no quiere decir que tengan fuerza en el alma, porque pueden ser más débiles que nosotros, pero pueden ser muy fuertes en lo natural, porque es un asunto de la carne y no tiene que ver con el alma. ¿Sí? Entonces, habrán asuntos donde la carne meramente es la carne, comer, trotar o hacer ejercicio físico. Pero van a haber momentos ya donde la dicotomía, la dualidad del alma y la carne van a tener que estar trabajando. Que ahí es donde uno tiene que entender los procesos del espíritu. Y en eso sí que tienen que trabajar los dos de la mano. Porque el alma sin la carne no puede trabajar. O la carne sin el alma no puede conectarse a Dios. ¿No? Va a haber una desconexión total. Entonces, los ejercicios donde se usa el alma suelen ser actividades puramente físicas, mecánicas, cognitivas, comer, enfocadas únicamente en el cuerpo o en la mente intelectual sin conexión emocional o espiritual, como lo acabé de enseñar. Y en las dos partes siguientes vamos a examinar esta dualidad, y el hombre fue creado para luchar contra sus impulsos físicos y permitirle a su alma superarlo. En la mera existencia del alma no garantiza la persona vaya a alcanzar el nivel que se le exige lograr, porque
al alma viviente es el espíritu intelectual. Entonces, si consideramos quién insufló, que sabemos que fue Yahvé el que insufló en el alma de la persona, veremos que cuando el Padre hace el proceso de creación sobre Adán, dice que insufló para darle vida, pero también para darle el dominio sobre todas las cosas. Entonces ninguno podremos decir que el Padre cuando nos creó e insufló sobre nuestra alma viva e intelectual, no íbamos a poder lograr el proceso para lo que fuimos creados. Pero desafortunadamente hay gente que aunque Yahweh haya insuflado vida sobre ellos y tengan espíritu de aliento de vida, muchas veces no logran conectarse o no logran entender el proceso del caminar de la vida para conocer a Dios. Y simplemente terminaron en un intervalo de la vida actuando en su carne. Pero nunca esforzaron lo emocional para conectarse a lo espiritual. ¿Sí? Por eso una persona puede comenzar desde su niñez hasta el último día de su vida en muerte sin haber tenido una conexión espiritual con Dios. A pesar de que pudo haber ido a una iglesia o a una religión cualquiera, pero nunca hubo una conexión. Aún que Yahweh haya insuflado vida sobre esa persona. ¿Sí? Porque Yahweh respeta el libre albedrío del alma. Y el alma decide. Si el espíritu de Yahweh sopla la vida conforme al propósito de Hechos 2, o simplemente termina con un espíritu de vida sin un espíritu que lo guíe, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es el espíritu de vida y otra cosa es el espíritu de Yahweh que nos guía a toda verdad. Son dos asuntos muy diferentes. Entonces, veremos que se refiere a un alma superior, pero el versículo nos dice que a pesar de que Yahweh insufló un alma viva intelectual en la persona, de todas maneras al comienzo de su existencia el hombre simplemente era otro espíritu vivo, al igual que todas las demás criaturas. Porque el hombre nace como un animal salvaje y su perfección depende del proceso de sus esfuerzos y de la corrección de sus elecciones a medida que madura. Sin embargo, al comienzo de la existencia de la persona, a pesar de que tener un alma viva, el alma no ha sido puesta en acto, sino se trata meramente de un potencial que se encuentra en su interior. Y si la persona no se prepara a sí misma con diligencia para luchar la guerra de Yahweh, permanecerá siempre en un nivel animal. ¿Sí? Por eso la Escritura nos dice, mas el hombre animal no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Yahweh, porque como no las entiende, son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces vemos que un hombre animal puede caer en la condición de un toro, una oveja, una cabra, y nacen con un nivel de perfección completo en cuanto a su naturaleza animal desde el mismo día de su creación. Y no se perfeccionan a sí mismos más de allá de eso. Entonces usted mira que la vaca nace animal siendo vaca y termina mugiendo como vaca. Y cualquier animal, pero lo preocupante aquí es un ser humano. Porque un ser humano puede haber nacido animal, niño animal, joven animal, adulto animal, anciano animal. Porque nunca entendió los asuntos de Dios. Porque para él fue ¿qué? Locura. Y así es la manera que Dios ve a los que no entienden los asuntos de él. Y vemos un ejemplo en la Torá de un hombre comparado con un animal. La descripción de Saúl como un animal o bestia en la Biblia se debe a sus características físicas, al nacer y a su estilo de vida. Nació cubierto de pelo, como una vestidura rojiza. Era un experto cazador que vivía en el campo y actuaba por instinto físico, despreciando su primogenitura y su instinto de comportamiento. Y el episodio donde vende su primogenitura por un plato de guiso de lentejas resalta cómo actúa bajo sus impulsos físicos e inmediatos, similar a un animal que busca satisfacer el deseo, hambre, desestimando el valor espiritual o futuro de sus derechos de primogenitura. Por eso la Escritura dice que él era un hombre como un animal, pero no lo comparaba por lo velludo o por lo rojizo,
sino que Yahweh había dicho su comportamiento de él siempre va a ser como el de un, porque el hombre animal no entiende lo del espíritu, porque para él es locura, por eso él vendió su primogenitura y menospreció todo. Entonces uno podrá decir, oye, venga, entonces mi hijo puede salir siendo un animal, una bestia. Claro que sí. Claro que sí puede ser un animal. Por eso no todos son hijos de Dios, criaturas o condición de animal. ¿Sí? El toro nace toro y se muere toro. La abeja nace oveja, se desarrolla como oveja o cualquier animal. ¿Sí? Pero lo más triste es en los humanos que en un proceso de vida, a pesar de que interactuó en el mundo, se preparó, fue el hombre más preparado, ocupó los mejores puestos en el colegio, en la universidad, fue el mejor en la empresa, siempre condecorado, pero terminó siendo un animal. Porque simplemente su desarrollo intelectual fue meramente terrenal y nunca hubieron asuntos espirituales. A pesar de que de pronto esa persona en algún momento dijo, yo creo en Dios, pero nunca intentó hacer o buscar un episodio o asuntos o comportamientos para alcanzar los asuntos espirituales o celestiales. ¿Hasta dónde yo voy con esto? Hasta este punto que yo he venido enseñando. Porque hay gente que puede estar dentro de una comunidad y puede ser un animal. Y puede terminar apartado como un animal. Porque no entendió los asuntos de Dios. Por eso nos vamos a encontrar en el mundo con mucha gente que en algún momento dijo, yo estuve en un lugar. Pero el asunto aquí no es, yo estuve en un lugar. El punto aquí es, yo conocí a Dios. No hablemos del lugar. No hablemos del lugar. Porque el lugar no asegura conocer a Dios. Porque Dios puede sacar una prostituta de un bar. Dios puede sacar un jíbaro de un expendio de drogas. Y no es el lugar. Es la presencia del Espíritu Santo conectándose al alma de esa persona que en ese momento no tiene a Dios. Y en ese conocimiento de esos asuntos espirituales, su alma es afectada y es transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquella mujer de pronto la sacó de un bar. Aquellos jóvenes los sacó de una discoteca. Aquel muchacho que consumía drogas se le reveló el Espíritu Santo. Bueno, así, etcétera, cualquier asunto de la vida. Entonces, no es el lugar el que asegura el cambio. Es el Espíritu Santo y la conexión de esa alma, de esa persona, que toma un proceso en su vida, hace un alto y dice, yo quiero conocer al dador de la vida. Porque con una escritura, con una Biblia, si usted la entiende y la comprende y deja que el Padre haga el proceso en su vida, con eso puede haber un nacimiento. El resto ya es la añadidura. ¿Sí? El lugar no es el que asegura es la presencia de Dios, el cambio. Porque iglesias hay por todo el mundo, pero no conocen la verdad. Entonces, vemos que la Torá nos revela que la persona no debe cometer el error de pensar que, dado que nació completa, podrá lograr la perfección sin esfuerzo. No es así, por el contrario, todo depende de los actos de la persona. Ella siempre tiene la capacidad de intercambiar intelecto por naturaleza o naturaleza por intelecto. Por esta razón, con respecto a la creación del hombre, la Torá no dice, vio que era bueno, porque cuando el hombre fue creado todavía era obvio que lo bueno, de ahí él decide ser bueno o malo. ¿Sí? Si Yahweh en un principio hubiera dicho, cuando hizo al hombre, lo hizo bueno, pues entonces si era bueno, ¿por qué pecó? ¿Sí? Era la decisión del hombre en su vida de tomar ese paso de ser bueno o ser malo en base al comportamiento para que se cumplieran las escrituras. Entonces, cuando todo el mundo nace, usted toma la decisión de decir, ¿soy bueno o soy malo? Porque es que todo el mundo tiene la naturaleza que cuando el niño está pequeño dicen tan bueno, tan bonito. ¿Sabe qué? Cuídese la boca, más bien. Y espere que el camino de la vida muestre los asuntos. Es más, usted todavía no sabe si es bueno o no. ¿Cuándo se sabrá eso? Cuando se abran los libros. Cuando se abran los libros, usted podrá decir, oiga, ¿lo hice bien o lo hice mal? Por ahora, estamos en una escuela de formación. Y tenemos que seguir luchando por ese logro de alcanzar siempre lo espiritual. Antes no. No. Entonces, sí es cuando le está diciendo el texto de tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2,
Amado, yo deseo que seas prosperado. Le está hablando de un avance. Le está hablando de un avance. O sea, no le está diciendo, lo logró. Le está diciendo, sigue con éxito, supéralo en medio de la adversidad para que tengas paz y para que esa paz te ayude a prosperar tu alma. Esa es la prosperidad de Dios y no como lo habla la religión. Porque es que la religión está manipulando tanto la mente que la gente está preocupada por lo exterior, por lo físico, más no por el alma. Entonces vamos a ver animales prosperados por la misma carne, pero sin asunto ni conexión con Dios. Puede haber iglesias en el mundo que sean iglesias doctrinales para animales, toros, ovejas, cabras. Claro que sí. Claro que sí. Porque el mismo que está dando el mensaje, con una Biblia que no se le ha revelado, puede terminar dando una doctrina animal y no espiritual. Y el comportamiento es de un animal, adoctrinando a gente animal que no van a alcanzar la perfección de Dios y van a terminar siendo como Esaú, menospreciando una primogenitura, y van a terminar menospreciando lo espiritual de Dios. ¿Sí ven? Entonces la tarea importante de cada uno de nosotros como siervos es alcanzarlo primero nosotros, como tercera carta de Juan, si lo alcanzamos y lo logramos hacer de la manera que dice la Escritura, de prosperar nuestra alma, avanzar, tener éxito ante las adversidades, tener paz para que nuestra alma esté, pues ya puedo tener la condición de yo poder decirle algo a alguien. Antes no. Porque la carne, mi lema es, la carne no convierte a la carne. Y eso ya, yo creo que eso se ha visto en el mundo. Entonces, de este modo entendemos que la humanidad fue creada en una situación en la cual los impulsos del cuerpo se encuentran constantemente en conflicto con las demandas de su alma. Y esto se debe a que el cuerpo y el alma son dos polos opuestos. El cuerpo viene de la tierra y anhela los placeres físicos, mientras que el alma anhela lo espiritual. Y entonces los dos se encuentran en un estado de batalla constante. Y tomé un ejemplo de qué pasó con Israel en el desierto, en la batalla contra Amalek, en Refidim. Ahí hubo una batalla tremenda. Y vamos a ver qué simboliza desde la perspectiva hebrea el conflicto entre la carne, que en el hebreo es basar, refiriéndose a la naturaleza humana caída y deseos terrenales, y el espíritu, alma, y Amalek, que representa la carne belicosa que ataca la retaguardia, frustrando el seguimiento a Yahweh. Porque sabemos que basar, que es el significado de la carne, indica la fragilidad humana, los apetitos naturales o las tendencias a rebelarse contra lo espiritual. Y el significado de Amalek, el nombre evoca belicoso o el que lame la sangre, representando la hostilidad destructiva de la carne hacia lo divino. Entonces vemos que la batalla, cuando Israel luchó contra Amalek, la victoria dependía de la postura de oración de Moisés, indicando que este conflicto no se gana con fuerza humana, sino con dependencia divina. El lugar fue en Refidim, que significaba descanso o apoyo, indicando que la carne a menudo ataca cuando el creyente busca comodidad o flaquea en su fe. Y el relato simboliza que después de ser redimido, de salir de Egipto, la carne se convierte en el mayor enemigo interno que impide avanzar en la vida espiritual. Entonces vemos que si gana el alma, esta no solo crece a sí misma, sino que también se fortalece al cuerpo. Y en consecuencia la persona alcanza la integridad que tiene destinada. Y esta frase también la vamos a ver ahorita expresada en Abraham. Pero entonces démonos cuenta que lo que Yahweh estaba haciendo en el desierto con el pueblo de Israel era un ejercicio también. ¿Sí? Un ejercicio. Porque hagamos un alto por un momento. Y a veces la vida y la historia de la humanidad es como una película. Es como cuando usted veía una película y uno mira y uno se sienta y uno dice, vamos a ver, dicen que esa película es buena, porque el comienzo y el final tiene acción. Pues así es la vida de nosotros, hermano. Así es la vida de nosotros cuando empezamos a caminar con Dios. Nuestra vida inactiva empieza a tener mucha actividad. Porque el que no conoce a Dios es un inactivo, ¿no? Al fin y al cabo vive, crece, se reproduce y muere. No hizo nada en este mundo. Un inactivo. Pero la vida activa empieza cuando el momento que usted empieza a caminar en Dios. Y eso fue de cierta manera lo que Dios ocasionó
con un pueblo llamado Israel, nuestros ancestros. Llega, los mete a un desierto, a la escuela del desierto, y cada lugar evocaba situaciones del alma, comportamientos del alma, elevación del alma, pero también había comportamientos de carne que se oponían a los asuntos espirituales, para lograr una victoria que era llegar a la tierra prometida. Y vamos a ver 42 paradas, donde vamos a ver condiciones del alma, pero también vamos a ver condiciones de la carne, donde las dos se oponían entre sí, en medio de un conflicto y una batalla interna. Y lo más tremendo es que el Padre ocasiona este proceso, porque Él tenía el control de todo y siempre lo ha tenido, pero Él los quiso llevar como quien dice, voy a probar a mi pueblo, para que a la vez que sean probados sean testimonios para muchas naciones. Y de la manera que ellos lo van a lograr, le enseñan a muchos descendientes hasta nuestros días, que así como lo lograron ellos, nosotros también lo vamos a lograr. Pero desafortunadamente vemos un comportamiento de un pueblo que se rehusó porque su naturaleza tomó comportamiento o tomó poder sobre su alma, al punto que un viaje de pocos días se convirtió en 40 años, que no era el anhelo de Dios, sino simplemente por el comportamiento del ser humano, lo buscó y necesitaba un proceso más largo de vida. Entonces démonos cuenta que todo proceso en nuestra vida depende de nuestro comportamiento. Si yo en medio de este conflicto domino mi carne, la someto, la venzo, prevalezco sobre ella y la sujeto. Solo en ese momento yo puedo decir quién soy yo. Antes, no. Y yo comencé diciéndoles, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Fue la primera frase, ¿cierto? ¿Quién soy yo? La segunda, ¿cuál fue? ¿Cómo me veo? ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel caminaba en el desierto y cada uno, pues imagine, cada uno iba caminando con su familia, etc. Y cada uno iba examinando su comportamiento. Iban con un pueblo, iban muchos, eran 2 millones. Pero el comportamiento de esos 2 millones, cada uno era diferente del otro. ¿Quién soy yo? Y el otro punto era, ellos cómo se vieron en ese momento. ¿Cómo se veían ellos ante la presencia de Dios? ¿Cómo se veían ellos de pronto cuando hablaban con Moisés? Cuando ellos se acercaban a hablar con Moisés. ¿Cómo veían ellos a Moisés? Pero ellos también cómo se veían frente a Moisés. Moisés lo entendió. Moisés sí pudo entender quién soy yo para ese tiempo, porque si no, no hubiera logrado el objetivo que era llevar al pueblo. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo él se veía? Claro. Dice la escritura que hombre humilde en la generación de él no la hubo. Entonces él sí pudo entender el primer punto. ¿Quién soy yo? Él lo entendió. Y lo entendió en un proceso de 40 años siendo pastor antes de llevar el pueblo. O si no, no hubiera podido llevar el pueblo. Por eso Dios lo tuvo que llevar a Madián, por territorio de Madián, para ser formado allá durante un proceso de tiempo, para que se viera realmente quién era él. Porque en ese momento, si él sale de Egipto y en ese momento no vive el proceso de 40 años formado en Madián, simplemente él acaba con el pueblo. Porque él tenía un pensamiento que era un pensamiento en el cual fue adoctrinado en Egipto. Y eso a Dios no le servía. Por eso Dios lo tuvo que apartar, se lo tuvo que llevar, lo tuvo que resetear. Tuvo que resetear un hombre de 40 para que a los 80 llevara un pueblo. Para que a los 120 años casi terminara su proceso. Así somos todos en el caminar de la fe. Muchas veces Dios va a tener que hacer un proceso en nuestra vida personal, porque Dios no puede poner a alguien así. Por eso estamos cayendo, o el mundo está cayendo en un error de que están poniendo gente intelectual en la carne que saben hablar bien, porque la carne sí que se fa. La carne habla excelente. Eso es pura carne. Lo que es la lisonjería y los asuntos de la carne sí que salen adelante muchas veces por encima de los procesos del alma. Entonces, cuando tú aprendes a ver una carne lisonjera, porque la carne lisonjea, la carne engaña, la carne convence, la carne tiene muchas cosas donde desafortunadamente si tú no la dominas, te va a acabar. Mientras que el Espíritu va a dar vida al lugar donde llega. Por eso el Padre, ¿qué hizo con este pueblo Israel en Amalek? Permitió esa situación. Amalek no apareció porque se le salieron las manos al Padre. No, oiga, venga, ¿en qué momento apareció Amalek? Yo no sabía. No, el Padre le puso un proceso con Amalek, que ya sabemos qué significa, belicoso,
que lame la sangre, o sea, no era cualquier proceso. Y fue el primer proceso ante un punto donde ellos se relajaron. ¿Sí ve que a veces la carne qué hace? A veces la carne se relaja, y como la carne se relaja, pues el alma ¿qué hace? Claro, queda expuesta. Sí, porque la retaguardia y el punto de protección es el espíritu de Yahweh, pero la carne tiene también que ver mucho con eso. ¿Sí? Un ejemplo cuando la carne quiere tomar control, cuando se están buscando asuntos espirituales. Estoy leyendo las escrituras, y de un momento a otro resultó ahí sobre el teclado del computador. La carne prevaleció, venció. Resulté ahí. Ya, grave. Está perdiendo porque no está entendiendo los asuntos de Dios. Párate, Josué. Párate. La carne le está venciendo los asuntos de Dios. Entonces, lo que uno no entiende, simplemente tarde o que temprano te va a vencer y te va a destruir. Entonces, nosotros no podemos descansar. En el caminar de la fe no hay vacaciones. En el caminar de la fe no hay tiempos donde le digan, tranquilo, repose, ¿no? Échese un mes o 2 meses. No es que en un solo momento que el pueblo se relajó, el padre dijo, no, tome, para que despierten. Necesito un pueblo despierto, no necesito un pueblo dormido, porque van a prevalecer y van a ser destruidos. Y si ustedes miran, el mundo está dormido. Y porque el mundo está dormido es que estamos viendo toda esa información, estamos viendo ese boom de noticias, estamos viendo, o sea, esto es de locos. Porque todo es carne, pero ¿dónde está el espíritu? Y ahí es donde Dios está diciendo, ¿dónde hay hombres? ¿Dónde están los hombres? Como cantan por ahí algunos cristianos. ¿Dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde empiezan a decir ese cántico que a veces ni ellos lo entienden? Porque ellos todavía viven belicosos en los asuntos contra Dios. Entonces, indicando que la carne a menudo ataca cuando el creyente busca la comodidad o flaquea en su fe, el relato simboliza que después de ser redimidos, de salir de Egipto, la carne se convierte en el mayor enemigo interno. ¿Sí ve? Interno, que impide avanzar en la vida espiritual. Si gana el alma, esta no solo crece a sí mismo, sino que también fortalece al cuerpo. Y en consecuencia la persona alcanza la integridad destinada, y esta frase expresada también a Abraham en Génesis 17:1, y es un llamado a vivir en una relación íntima, consciente y constante con Yahweh, y caracterizada por una conducta íntegra y de confianza total. Y significa vivir bajo la presencia de Yahweh. Cuando le dice el Abraham, sé íntegro delante de mí. Le dice, es la frase que Yahweh le dice a Abraham, sé íntegro delante de mí. Y mire que le está diciendo un hombre que vivía en un territorio que era Ur de los Caldeos, pero era un sitio que tenía contactos con cultura sumeria, y ese estudio yo alguna vez lo vi, ahí está en la página de la comunidad Llamas de Fuego, donde vemos a Abraham en sumerio. Alguien que no entendía asuntos espirituales, porque él venía de una costumbre de que su padre era un sacerdote, y era un sacerdote, desafortunadamente un sacerdote pagano, que evocaba demonios y bueno, lo que se movía para ese tiempo en esa cultura sumeria. Entonces llega un hombre que en su carne y en su naturaleza, de una genealogía de Noé, o sea, no era cualquiera, pero por el hecho que venga uno de una genealogía de Noé, no quiere decir que todos van a caminar según la genealogía de Noé. Y no todos van a caminar según la genealogía de Abraham. Y así, y no todos van a caminar según el Mashiach. ¿Sí? Entonces, aquí le dice, delante de mí. ¿En qué sentido? Busca la madurez espiritual y la integridad del alma, lealtad incondicional. Y esa integridad te va a llevar a ser perfecto. Si tú sometes tu carne y tú triunfas sobre tu carne, le ganas a tu carne y ese conflicto de la carne tú lo dominas, puedes decir que estás caminando íntegro delante de mí. Antes, no. Antes no sucede eso. Entonces, vemos que hay un proceso de guerra. Claro, la Biblia está llena de conflictos. La Biblia está llena de conflictos porque es carne versus espíritu. Y note que desde el huerto del Edén todo comienza así.
el alma que peque, esa morirá. En el profeta Ezequiel, el alma que peque, esa morirá. Y vemos que el texto siempre se refiere a lo mismo, porque el Padre está interesado, es la condición del alma. Porque la carne a la final, ¿qué pasa con la carne? Lo dije ahorita. Se deteriora. ¿Qué más? Envejece, todo eso. Entonces, claro, entonces la gente en el mundo está tan preocupada por su vanidad, por su carne, y puse ejemplos como el gimnasio, etcétera, se preocupan todo eso, pero venga, ¿dónde está el trabajo del alma? ¿Dónde? Ese es el trabajo más importante, mi alma. Y ponía yo ejemplos comenzando como en el gimnasio lo ponía. Entonces deje cuenta que el mayor gimnasio para cada hombre de la fe, para el pueblo de Israel el gimnasio fue el desierto. Para Abraham el gimnasio fue el desierto. Para los profetas el gimnasio fue el desierto. Para nuestros ancestros fue el desierto. Para nosotros, nuestra escuela es lo que nos está rodeando, el modernismo, la tecnología, el pecado, la evolución del hombre, la guerra espiritual. O sea, estamos sujetos a tantas cosas que si mi carne vence al alma, voy a caer en la tentación y voy a ser destruido y llevado por una corriente. Pero si mi alma se levanta y vence la carne y triunfa sobre todo lo que yo estoy viendo, soy un candidato para que se cumpla la palabra, sé íntegro y camina delante de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en este tiempo. Y a la final viene una palabra, perfecto. Primero es integridad para llegar a la perfección. Cuando le dice anda delante de mí, implica vivir sabiendo que Yahweh observa todo, practicando una comunión continua, no intermitente y caminando en obediencia y voluntad. Para llegar a la plenitud de completo e íntegro, perfecto, completo e íntegro. Y en el contexto bíblico no significa impecabilidad absoluta o no cometer errores, nunca, sino tener un alma sincera, totalmente comprometida con Yahweh para encontrar la madurez y la integridad en el actuar. Entonces dejen cuenta que si se van a cometer errores, una cosa es cometer error y otra cosa es pecar. Ojo, no, las dos son muy diferentes. Yo puedo cometer errores como tomar decisiones tontas, o hacer acciones tontas, o enojarme, o disgustarme, o ser gruñetas, o ser mal geniado. Bueno, cualquier bobada, pero ojo, otra cosa es ya pecar con mi cuerpo, en relaciones sexuales. Eso ya es diferente, eso no se aplaude. Pero que vamos a tener procesos de cometer errores, claro, se van a cometer muchos errores. Se cometieron errores, claro. El hermano de Moisés cometió un error, que fue un pecado, claro. Dios se lo pasó por alto, sí, pura misericordia. Y vamos a ver gente que cometió ciertos errores en la Biblia. Cometieron acciones y todo. Pero una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Entonces, ¿vamos a ser torpes en este caminar de la fe? Claro, sí, porque es que uno no lo sabe todo. A veces el wifi no funciona bien y uno no entiende lo de Dios. A veces no se coge la señal correcta y se cometen errores pensando que lo que dijo Dios era así. Y toca otra vez volverse uno a reconectar. Ay, no, ¿verdad? La embarramos. Ahora sí entendemos. Entonces van a haber errores en el caminar, sí. Pero nunca Dios nos va a permitir salirnos del camino. Porque Él nos dijo en un principio, anden delante de mí y sean íntegros. Entonces, ¿una persona puede estar en la integridad y cometer un error? Claro, Abraham lo cometió. Le dijo, sé íntegro y llegó a Agar. Y uno dice, venga, sé íntegro. O sea, pero era para ese tiempo, no es para que lo haga ahora. Era para ese tiempo, ¿no? Son asuntos de procesos de formación y de crecimiento. Entonces, eso nos va a llevar a una vida comprometida con Yahweh, a la madurez y la integridad en el actuar. Entonces, en el contexto, con Abraham Yahweh se presenta como el Elohim, el Todopoderoso, el Shaddai, indicando que la capacidad de vivir así proviene del poder de Yahweh y no solo de esfuerzos humanos. En resumen, es un llamado a la fidelidad práctica diaria viviendo cada aspecto de la vida, con la conciencia de la presencia divina, buscando alinear el alma
con la justicia de Yahweh, porque todos ellos eran como nosotros, de carne, hueso y alma. Ellos también tuvieron que vivir el mismo proceso. O sea, nosotros no podemos sacar el pretexto de decir, eso fue con ellos. Pues resulta que ellos antes que nosotros, ellos también eran de carne, sangre, sistema linfático, sistema nervioso. Ellos tenían todo lo mismo, hermano. Ellos ni tenían una arteria más ni tenían una arteria menos. Todo era lo mismo. La diferencia fue que ellos tomaron decisiones. ¿Sí? Las decisiones son las que me llevan a mí a lograr un objetivo. Y lograr yo triunfar sobre mi naturaleza. Entonces, ahora entendemos, amado, yo deseo que en todo seas prosperado. En ningún momento se habló de dinero. El evangelio de Dios no es el dinero. Amado, yo deseo que en todo seas prosperado y que tengas buena salud. ¿Por qué le dijo que tengas buena salud? Porque los hombres de Dios sabían que el desgaste en el caminar de la fe no iba a ser fácil. No es lo mismo ustedes gastarse en una empresa, en un trabajo común y corriente, eso no es lo mismo, o sea, es un trabajo común y corriente, o sea, es un desgaste físico e intelectual, pero el desgaste emocional, espiritual, o sea, está en conjunto, siempre va a haber la dualidad trabajando. O sea, en ningún momento en la fe la carne va a trabajar sola, como cuando se va al gimnasio, como cuando se come, no, en ese momento es mera carne. No, en la fe siempre va a haber conexión. El alma trabajando con la carne, porque ninguna se puede separar. Y agreguémosle la presencia de Dios, como lo dice el libro de Juan. Mi Padre y yo somos uno y anhelamos que ustedes sean uno en nosotros, como mi Padre y yo somos uno. Entonces ya estamos en un trabajo más conjunto, ¿sí? Está trabajando el Espíritu de Dios, está trabajando la presencia del Mesías, está trabajando mi alma y al final el cuerpo es el que soporta todo. El cuerpo soporta todo porque es el que se va a encargar a hablar, ministrar, interactuar, liberar, sanar, predicar, cantar, hacer. Pero todo es un conjunto de cosas conectadas con el reino de Dios. Muy diferente a alguien que no tiene a Dios. Alguien que no tiene a Dios simplemente es carne, no más. Vaya tío, me hace el favor, vaya cuida las vacas, listo, ya. Carne diciéndole a la carne. Y el tío en su carne va y se va para la carne allá a ordeñar sus vacas y no hay ningún conflicto, no hay nada. La única lucha que él va a tener es ordeñar y darle pasto a las vacas y ya, no más. Eso es no más, no está haciendo nada. Y eso a la final no es esfuerzo humano. Eso no es nada. El verdadero esfuerzo humano es cuando se hace el proceso de Dios. ¿Sí? Para que podamos entender cuando le está diciendo ese texto en la tercera carta a Juan. Amado, yo deseo que en todo seas prosperado, que tengas buena salud, ¿sí? Que tengas buena salud y que prospere tu alma. Y dése cuenta que todos los hombres de Dios reunían esta condición. ¿Y eso qué nos lleva a nosotros a aprender hoy? ¿Cómo está prosperando tu vida? ¿Cómo está prosperando tu alma? ¿Estás gozando de buena salud desde el momento que le estás sirviendo a Dios? Porque hay un dicho que dicen por ahí que la gente enferma sirviéndole a Dios. No, es cuando uno no deja que el propósito de Dios haga. La gente se enferma en la carne cuando no dejan que el Espíritu haga. Es cuando uno se amarga por el llamado porque no deja que el Espíritu obre. Por eso la gente se enferma. Pero cuando usted se hace a un lado y deja que el Espíritu Santo obre, ahí es donde vemos al Espíritu en acción. Antes, no. Y tú vas a ver en la Biblia que cuando Abraham intenta hacer una negociación con el Padre en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, él simplemente habló palabras, pero no se puso más allá a contender, sino simplemente dio unas frases de números, pero a la final pues tuvo que silenciarse, porque al fin y al cabo la obra y el poder y el dueño de la tierra es Dios. Entonces cuando yo hago peleas en mi carne, termino cansado. Cuando usted se pone a pelear en la carne, olvídese que usted va a ganar. Olvídese. Así usted se desgaste con las mejores oraciones. Así usted le abra la Biblia y le diga, Señor, yo declaro, yo decreto, como dicen por ahí en otras religiones. Se va a desgastar porque no hay alma. No hay un alma conectada con el Espíritu de Dios. Porque al fin y al cabo en este conflicto,
lo que tiene que vencer es el alma. El alma es la que tiene que vencer. Porque al fin y al cabo, cuando terminemos esta carrera, esa alma de niño, que a la postre va a ser un alma de anciano, es la que va a tener que dar cuentas. Entonces, haciendo un resumen, nuestra vida, cada uno, venimos con un proceso de pequeños de cómo fuimos formados, ¿sí? Cómo nuestro cerebro adquirió conocimiento desde el momento que empezamos a crecer, cómo nuestro cerebro adquirió información, pero lo más importante es cuando llega Yahweh a hacer el proceso en nuestra vida, cómo empieza a hacer el proceso de información en cuanto al llamado a una salvación. Ese es el punto principal de todas las escrituras, que es el proceso de la salvación del alma, no la salvación de mi carne. Muy bonito, nos tenemos que preocupar, claro, por el cuerpo físico, obvio que sí, porque es que tampoco vamos a decir, no, pues me voy a preocupar ahora por mi alma y sigo andando como un chimotrufio. No, es así. Sino el punto importante en todo esto es que como ya usted entiende qué es su alma, usted ya sabe quién soy yo, quién es usted, cómo usted se ve. Entonces, claro, ya uno piensa de una manera muy diferente. Porque el hombre de Dios piensa muy diferente al que no tiene a Dios. El hombre de Dios, pues es muy diferente en todo sentido porque es el mismo Padre que le va a empezar a hablar a usted aún cómo se va a comportar, cómo va a hablar, cómo va a interactuar, cómo va a compartir, su punto de educación, porque es que hay gente que puede decir, pero es que yo no sabía hablar, y yo era bien ignorante, bien burro, bien esto, pero llega el Espíritu Santo y pone las palabras, lo vuelve educado, hermano. El Espíritu Santo vuelve educada a la gente. A veces pensamos que el interés de Dios es solo salvación. No, lo importante de Dios es que te enseña a hablar de la manera correcta, o sea, de lo ñero a lo santo. Sí, la palabra es correcta, de lo ñero a lo santo. Te quita la ganinería, hermano. Te enseña a ser una persona que todas las palabras que salen de tu boca son palabras de bien y no de mal. Entonces todo eso uno tiene que tener mucho cuidado en cuestión del caminar de la fe, porque se supone que de una boca no pueden salir dos manantiales. O eres de Dios o eres ñero, una de las dos. Sí, la palabra es eso. Si eres de Dios, las cosas de Dios proclamas. Pero si eres de la carne, pues hermano, ahí sí preocúpate, porque algo está pasando en tu vida. Y no podemos decir, se me salió. ¿Usted se imagina a Moisés que le haya salido una palabra en medio del proceso? Si ese hombre, yo creo que los labios que él tenía, o sea, los labios de todos esos hombres de Dios, porque en mi mente, a mí, Pablo, por mi mente no me pasa que ninguno de ellos. De pronto Pedro, pero el resto no. Pero el resto no. Pero la verdad sí. Pero el resto no. Yo creo que en ellos todos hubo santidad. Entonces, el proceso de cambio de mi alma manifiesta lo que la boca de mi carne dice. ¿Sí? Entonces, no diga que es que no, es que yo nada. Por eso le estoy hablando de un proceso de un cerebro que fue reseteado con una información de lo pasado que usted aprendió. Llega el Espíritu Santo, te formatea tu cerebro, hace un proceso en tu alma, de la manera que tú no vuelves a hablar de la misma manera. Por eso ya tú eres tranquilo. Tú no eres un loco acelerado, no eres una loca acelerada. Empiezas a ver las cosas a la manera de Dios, porque sabe que Dios es el que está haciendo el proceso en todo esto. No corres, no te angustias, no te enfermas, porque dice, amado, yo deseo que tengas buena salud, porque él sabía cómo corría. Y así eran todos los hombres de la Biblia. Uno se pone a pensar cómo eran ellos. Pues claro, ellos eran hombres tranquilos, que eran sujetos a la presencia divina de Dios, porque ellos en su interior sabían quién era Dios para ellos. Pero estamos encontrándonos con un evangelio moderno, donde la gente corre, donde la gente se enoja, donde el creyente dice es que no somos perfectos. Sí, es muy cierto, no somos perfectos, pero no muera diciendo lo mismo, hermano. Usted no puede morirse en su boca diciendo, me estoy muriendo, pero me morí imperfecto. No, eso no le sirve a Dios, hermano. Porque una persona imperfecta, la boca no va a ser usada para los asuntos de Dios. Una boca que no esté conectada a la santidad de Dios no va a ser usada. Porque entonces, ¿qué va a ministrar? ¿Usted se imagina liberando un demonio cuando el demonio ya lo conoce a usted?
Dije, pero este ñerito que me viene a hablar a mí, si él es de mi bando. A Pablo conozco, y a Yeshua que predica a Pablo. ¿Y usted, ñerito, quién es? Entonces, tenemos que aprender eso, porque a veces creemos que la vida de Dios se está pasando todo momento, o sea, todos los años lo mismo. No se puede. No se puede. O sea, usted no puede permitir en su vida ese conflicto con el cual usted comenzó de pronto hace 30, 40 años o 5 años. Esos conflictos no pueden seguir, porque sería una gran mentira, y eso me está dando a entender que usted no conoció a Dios. Y su cerebro sigue con una información vieja del viejo hombre, con recuerdos viejos. ¿Sí? Por eso es que esa gente es muy vulnerable y son fáciles de provocar. Miren, esa gente es fácil de provocar, porque son vulnerables en su alma, son vulnerables en su mente, y si usted quiere, puede provocarlos, porque no hay nada de espíritu, y son fáciles de mover. Y eso con Dios no es así. Por otro lado, si la persona permite que prevalezca lo físico, entonces además de degradar a su cuerpo, también degrada a su alma. Y esta persona se vuelve a sí misma indigna de la integridad y en consecuencia alejada de Yahweh. Sin embargo, todavía sigue teniendo la capacidad de subyugar lo físico a su alma e intelecto, y de esa manera llegar a la perfección. Por eso yo les decía, van a haber errores, se van a cometer errores, pero eso no quiere decir que yo repita esto hasta el final de mi vida y yo me pueda estar justificando. Yo no me puedo justificar con esto, porque cuando algo se vuelve repetitivo, se vuelve obstinación y rebeldía. ¿Sí ve? Entonces, cuando le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ya sabemos que en la definición hebrea, prosperar se centra en los términos teshalá, que es avanzar, tener éxito y empujar hacia adelante. ¿Sí ven lo que estamos haciendo con este cuerpo? Hacia adelante. Nunca hacia atrás. Y nos habla de una combinación con una palabra que es shalom. Estás empujando y avanzando hacia adelante, pero vas con paz. ¿Sí ve tan bonito? Le estoy sirviendo a Dios, estoy prosperando porque mi alma está creciendo, voy avanzando hacia adelante. Oiga, pero tengo una paz sirviéndole a Dios a pesar de que todo parece contrario. Tengo una paz a pesar de que todo parece contrario. Y encontramos en la Biblia a un hombre con ese comportamiento de paz en medio de un conflicto, Eliseo. Dice que su siervo Giesi estaba tan preocupado porque su alma, su carne estaba tan angustiada que decía, mi señor, esos ejércitos que nos están rodeando, los sirios nos van a matar, nos van a destruir. Y lo mira, y él tenía paz, porque él había conocido esta palabra, él la había conocido. Y él decía, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró por él, y los ojos de este siervo que estaba en un conflicto, en ese momento fueron abiertos. Dijo, ay, verdad, yo no lo había visto. Sí, y así es. Es aprender a confiar. Y ese confiar me lleva a prosperar. Y ese prosperar me lleva a una paz. Y esa paz me lleva a una salud. Por eso servirle a Dios es lo más hermoso que puede haber. Es lo más hermoso que puede haber, servirle a Dios. La gente piensa que el servirle a Dios se va a volver un conflicto, que vamos a terminar como Isaías, aserrado, que vamos a terminar con un aceite quemado como Juan, que vamos a terminar, no, hermano. El mayor conflicto y la mayor batalla que vamos a tener eres tú mismo. Eres tú mismo, esa es la batalla. Tú te echas el aceite, tú te acierras, tú te apedreas, todo tú mismo lo haces. O sea, todo lo que pasó en la Biblia con esos hombres es lo que te está pasando a ti, en tu carne. Es tu carne la que te está azotando. Es tu carne la que te está dominando. Es tu carne la que no te deja avanzar. Es tu carne la que dice, no, usted no tiene, mírese al espejo, ¿quién es usted? Mírese al espejo. Claro, y usted se mire y dice, no, Dios mío, mire. Claro, y la gente, mire, ¿por qué estamos encontrándonos con gente con problemas de autoestima? Los hombres de Dios no tenían problemas de autoestima. Ninguno.
Y yo creo que ellos no se ponían a mirarse en el espejo la belleza, la pinta, no. Ellos estaban en lo suyo, en lo de ellos. ¿Se imagina a Moisés en el desierto preocupado por su físico? Venga, ¿cómo voy yo aquí en el desierto? Dice que iban empolvada, quemada de piel, por más que fuera. Pero la preocupación de ellos no era las vestiduras físicas. La preocupación de ellos era, hombre, tenemos que llegar al otro lado. ¿Sí? Pero hoy en día es marketing. Presentación, el mejor predicador, la mejor pinta, la mejor ropa, maquillaje, polvo, perfume, ropa, todo. ¿Usted cree que esos son candidatos para salvación? Hermanos, esos no son los llamados. Todo es marketing, todo es eso es lo que estamos viendo en los púlpitos. Gente que a la final no ha sido prosperada ni en su alma, ni tienen paz. Tienen plata, pero en el mundo hay mucha gente que tiene plata. Pero ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito. La prosperidad de Dios es tu alma. Dile al que está al lado tuyo. Es tu alma. Esa es la prosperidad suya. Porque usted vaya, conozca a los más ricos hoy en día. Esa pobre gente miserable que conoce todo el mundo, pero a la final no son felices. O los actores, o los cantantes, lo que usted quiera. Todos ellos son infelices, no tienen ni prosperidad, ni paz en su alma. Son miserables con plata. Lo único que tiene es plata, y eso a la final no es el todo. El todo en la fe es que prospere tu alma, que tengas paz y que tengas buena salud. Y si tienes todo eso, si te llegan los pesitos, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa ya es la añadidura, porque quiere decir que tú tienes dominio sobre todas las cosas. Pero si tu prioridad es el dinero y no está lo que yo acabé de decir, lo anterior, simplemente vas a ser un creyente mediocre en una comunidad tratando de buscar respuestas económicas sin buscar el camino de la salvación del alma. Y eso no es el evangelio. Y eso es lo que nosotros no le estamos apuntando. Nosotros le estamos apuntando es a la transformación y al cambio del alma para que podamos un día heredar la vida eterna. Con esto termino este mensaje. Shalom, shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir